Muy bien, vamos a revisar el herpes zóster, una patología que vemos muchísimo en la práctica diaria y, claro, un tema fundamental para el EUNACOM. En esta revisión nos vamos a enfocar en esos puntos de alto rendimiento que hay que saber sí o sí, desde el diagnóstico hasta la prevención. Ok, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, la fisiopatología, para entender el porqué de todo esto. Luego, cómo se ve, o sea, el diagnóstico clínico. Pasamos al manejo en atención primaria, que es crucial. Después, ojo con las complicaciones y banderas rojas. Y cerramos con la estrategia más efectiva de todas, la prevención. Comencemos por la base entonces, la fisiopatología. Para entender bien el herpes zóster, tenemos que recordar quién es el agente causal y cómo se comporta. Aquí está el concepto clave, y es lo primero que no se nos puede olvidar. El herpes zóster no es una infección nueva. Es en realidad la reactivación del virus varicela zóster, el mismo que nos dio la peste cristal y que se quedó latente, como dormido, en nuestros ganglios sensitivos, a veces por décadas. A ver, el proceso es bien interesante. Todo parte con la primoinfección, la varicela, generalmente en la infancia. El virus, en lugar de eliminarse por completo, se esconde en los ganglios de la raíz dorsal. Años más tarde, si bajan nuestras defensas, el virus despierta, viaja por el nervio sensorial hasta la piel y ¡pum!, aparece la erupción característica, justo en el territorio de ese nervio. Y si hablamos de por qué se reactiva, aquí tenemos al factor de riesgo número 1, y por lejos, la edad. Fíjense cómo la incidencia se dispara después de los 50 años. Esto tiene un nombre, inmunosenescencia, que es básicamente el envejecimiento natural de nuestro sistema inmune. Bueno, y además de la edad, cualquier cosa que debilite la inmunidad celular puede ser un gatillante. Estamos hablando de pacientes con VIH, trasplantados, gente con neoplasias hematológicas o incluso pacientes en tratamiento crónico con corticoides o quimioterapia. Hasta el estrés severo puede jugar un rol. Listo, ya entendimos el porqué. Ahora vamos a lo nuestro, a la clínica, que es la piedra angular para hacer el diagnóstico. La evolución de las lesiones es súper característica, casi como un guión. Todo empieza con una fase prodrómica, con un dolor tipo neuropático, que quema o pincha incluso antes de ver nada en la piel. Luego aparece la secuencia clásica. Primero máculas y pápulas, que evolucionan a las típicas vesículas agrupadas. Luego se convierten en pústulas y finalmente se forman las costras. Conocer esta secuencia es clave. Y aquí viene un punto fundamental para el EUNACOM. El diagnóstico del herpes zóster es clínico, eminentemente clínico. ¿Qué quiere decir esto? Que la presentación es pero tan característica, o sea, patognomónica, que en la gran mayoría de los casos no vamos a necesitar ningún examen de laboratorio para confirmarlo. Esta es la tríada que hay que grabarse a fuego. Si ven esto, es un zóster hasta que se demuestre lo contrario. 1. Las lesiones están en un solo lado del cuerpo, son unilaterales. 2. Siguen el trayecto de un dermatoma específico. Y 3, y esto es muy importante, respetan estrictamente la línea media, no la cruzan. Esto es lo clásico, sobre todo en los dermatomas torácicos, que son los más afectados. Perfecto, ya tenemos el diagnóstico. Ahora, ¿qué hacemos? Enfoquémonos en el manejo, en lo que tenemos que hacer en la atención primaria. Y aquí, por favor, muchísima atención, porque este es uno de los conceptos más importantes del manejo, la ventana terapéutica. Tenemos 72 horas. Ese es el plazo clave, desde que aparecen las lesiones, para iniciar el tratamiento antiviral. ¿Y por qué tanta insistencia? Porque justo en ese periodo, la replicación del virus está a tope. Si actuamos ahí, no solo acortamos la enfermedad, sino que, y esto es lo más importante, bajamos de forma drástica el riesgo de la temida neuralgia postherpética. Bien, ¿y con qué lo tratamos? Estas son nuestras opciones de antivirales orales. El valaciclovir suele ser el de elección, más que nada por la comodidad de la dosis cada 8 horas. El aciclovir también es muy efectivo, pero hay que darlo 5 veces al día, y eso, en la práctica, puede complicar bastante la adherencia del paciente. Ahora, el dolor. El manejo del dolor es fundamental y tiene 2 brazos. Por un lado, manejamos el dolor agudo con la escala analgésica de la OMS. Partimos con paracetamol o AINES y vamos escalando, si es necesario, a tramadol o incluso opioides.
Pero en paralelo, y ojalá de forma precoz, tenemos que agregar fármacos para el dolor neuropático, como la gabapentina o la amitriptilina. Esto es clave para el alivio agudo y para prevenir la neuralgia a largo plazo. Ojo que no todos los casos de zóster son un manejo simple en el consultorio. Ahora vamos a ver esas complicaciones y banderas rojas que nos tienen que hacer prender las alarmas y pensar en derivar de urgencia. Y la complicación más frecuente y, la verdad, la más temida es la neuralgia postherpética. ¿Qué es? Es la persistencia del dolor en el mismo dermatoma por más de 90 días después de que partió la erupción. Puede ser terrible para el paciente y afectar muchísimo su calidad de vida. Prácticamente todo lo que hacemos en la fase aguda es para evitar llegar a esto. Y esta es la bandera roja que todo médico general debe conocer, el signo de Hutchinson. Si ven vesículas en la punta o en el ala de la nariz, eso es una señal de alarma de una complicación grave. ¿Por qué es tan importante este signo? Porque nos está diciendo que está comprometida la rama nasociliar del nervio oftálmico, o sea, el V1. Y eso se traduce en un riesgo altísimo de compromiso ocular severo, queratitis, uveitis, glaucoma, cosas que pueden llevar a la ceguera. Por lo tanto, aquí no hay duda, no hay que pensarlo dos veces, derivación urgente a oftalmología. Otra urgencia es el síndrome de Ramsay-Hunt. La triada clásica es parálisis facial periférica unilateral, un dolor de oído muy intenso y vesículas en el pabellón auricular o en el conducto auditivo. Esto nos indica que está afectado el nervio facial y requiere una derivación urgente al otorrino para un manejo agresivo y así tratar de evitar secuelas permanentes. Y finalmente, hablemos de la mejor herramienta que tenemos, no solo para tratar, sino para evitar todo este problema, la prevención. Miren ese número, más del 90%. Ese es el nivel de eficacia de la vacuna recombinante para prevenir un episodio de herpes zóster. Es una cifra realmente espectacular y nos deja clarísimo que la inmunización es nuestra principal arma. Entonces, la recomendación actual es súper clara. La vacuna de elección es la recombinante, Shingrix. ¿Para quién? Para adultos inmunocompetentes de 50 años o más. ¿Y cuál es el objetivo? Doble. Prevenir el episodio agudo de zóster, por supuesto, y también su complicación más severa, la neuralgia postherpética. Bien, hemos revisado los puntos clave para el manejo del herpes zóster. La evidencia es muy sólida, sobre todo en prevención. Y esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Si tenemos una herramienta tan eficaz como esta vacuna, ¿cuáles son las barreras que enfrentamos en la práctica para lograr una cobertura amplia y proteger de verdad a nuestra población de riesgo?